Estimados alumnos, muy buenas tardes. El día de hoy, miércoles 2 de diciembre, vamos a desarrollar la segunda clase teórica del capítulo de técnica operatoria, correspondiente a laparotomía. Voy a primero, como siempre, a pasar la lista. Presten atención, por favor. Isaac Echenique. Isaac Echenique, ¿no está? Cristel Mateus. Cristel, tampoco. Luzmila Medina. A ver, ¿me están escuchando? A ver, por favor, Sí, si está el sí, delegado. doctor. Sí, doctor. Sí, Ya, doctor. Sí, doctor. vamos a seguir pasando lista. A ver, por favor. Presten atención al llamado por su nombre. Luzmila Medina. ¿No está? Ok. Giancarlo Mego. Giancarlos Mego. Tampoco. Ok. Katia Mejía. Presente, doctor. Ya, ok. Lisbeth Mejía. Sí, Lisbeth doctor, presente. Mejía. Por favor, digan presente, pues si no les voy a poner falta. Sí, Ismael presente. Mendoza. Ismael Mendoza. Bueno. César Augusto Minaya. No está. Carla Montoya. Carla Montoya Cabrera. Tampoco. Ángelo Muguruza. Buenas tardes, doctor, presente. Buenas tardes. Doctor, Cristian buenas Napar. tardes. Me ¿Quién llamo habla? Mendoza. Doctor, buenas tardes. Luzmila Medina presente. No, al final, por favor, al final ya estoy avanzando la lista. Cristian Napán. Buenas tardes, doctor. Presente. Ok. Daniela Norabuena. Daniela Norabuena. No está. Jesús Núñez. Buenas tardes, doctor. Presente. Ya. Diego Núñez Rodríguez. Diego Núñez Rodríguez. No está. Eloísa Orellana. Buenas tardes, doctor presente. Buenas tardes. Nicole Hostos. Nicole Hostos Gómez. No está. Milagritos Pacheco Sequeiros. Buenas tardes, doctor presente. Ya. Geraldine Paita. Buenas tardes, doctor presente. Ya. Ángelo Paja Calla. Buenas tardes, doctor. Presente. Ok. Yasmín Palacios. Buenas tardes, doctor presente. Buenas tardes. Alison Palacios. Buenas tardes, doctor presente. Muy bien. Jimena del Carmen Palomino. Buenas tardes, doctor presente. Bien. Luigi Paredes Luciano. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Edwin Pascual. Edwin Pascual. Presente, doctor, buenas tardes. Ya, ok. Doctor, disculpe, Hostos, no pude Al cuidar el final, por micrófono. favor, al final. Sofía Pedreros.
Buenas tardes, doctor, presente. Ginette Peña Campana. Buenas tardes, doctor, presente. Buenas tardes. Rocío Peña Tuya. Buenas tardes, doctor, presente. Buenas tardes. Luis Peñalosa. Buenas tardes, doctor, presente. Buenas tardes. Yajaira Peralta de la Cruz. Buenas tardes, doctor, presente. Buenas tardes. Diego Peralta Durán. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Corín Pereira Sánchez. Corín Pereira Sánchez. No está. Dante Pérez Gómez. Dante Pérez Gómez. No está. Alejandro Pérez González. Doctor Raúl, presente. Buenas. Luis Fernando Pérez Gari. Buenas tardes, doctor, presente. Buenas tardes. A ver. Ya. Jorge Augusto Ponte Peña. Buenas tardes, doctor, presente. Buenas tardes. Alessandra Pozo Mendoza. Buenas tardes, doctor, presente. Buenas tardes. Nadia Puelles. Nadia Puelles Saldaña. No está. Carla Ramírez Pinto. Doctor, buenas tardes, presente. Buenas tardes. Alberto Rebolledo Carranza. Alberto Rebolledo Carranza. No está. Fiorella Rivera Antonio. Buenas tardes, doctor, presente. Buenas tardes. Claudia Robles Collantes. Doctor, buenas tardes, presente. Buenas tardes. Cintia Rodríguez Aguilar. No está. Cintia Rodríguez. Ok. Manuel Rodríguez Ormeño. Buenas tardes, doctor, presente. Buenas tardes. Armando Rodríguez Zamora. Buenas tardes, doctor, presente. Buenas tardes. Anthony Rodríguez Ceballos. Anthony Rodríguez Ceballos. No está. Yanina Rojas Campos. Doctor, buenas tardes, presente. Buenas tardes. Álvaro Rojas Coca. Álvaro Rojas Coca. No está. Gabriela Rojas Amané. Buenas tardes, doctor, presente. Buenas tardes. Abigail Romero Quispe. Abigail Romero Quispe. No está. Pablo Romero Sánchez. Buenas tardes, doctor, presente. Buenas tardes. Juan Fernando Saavedra. Presente. Buenas tardes. Anthony Salas Varillas. Buenas tardes, doctor, presente. Buenas tardes. Cristian Salcedo Hoyos. Buenas tardes, doctor, presente. Buenas tardes. Hans Sanabria Segovia. Buenas tardes, doctor, presente. Buenas. Patrick Sánchez Beluca. Buenas tardes, doctor, presente. Buenas tardes. Gerardo Sánchez Ignacio. Gerardo Sánchez Ignacio. No está. Johan Santisteban Pacheco. Buenas tardes. ¿Quién habla? Gerardo Sánchez, doctor, ¿me escucha? Presente. Recién. Ya. Presente, ya, está bien. Johan Santisteban.
Buenas tardes, doctor presente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Valery Seminario. Valery Seminario. No está. Laura Cifuentes. Laura Cifuentes Ames. No está. Claudia Sueldo Monje. Buenas tardes, doctor presente. Buenas tardes. Jesús Talavera Ramírez. Buenas tardes, doctor presente. Buenas tardes. Karen Tananta López. Buenas tardes, doctor presente. Buenas tardes. Marla Tapahuasco. Buenas tardes, doctor presente. Buenas tardes. Angelita Kire Carrera. Buenas tardes, doctor presente. Buenas tardes. Vania Telle Chirinos. Buenas tardes, doctor presente. Buenas tardes. Linda Tello Tello. Buenas tardes, doctor presente. Valeria Tenicela. Buenas tardes, doctor presente. Jaycee Torrejón. Buenas tardes, doctor presente. Buenas tardes. Gustavo Torres Núñez. Gustavo Torres Núñez. No está. Leslie Torres Zulca. Buenas tardes, doctor presente. Buenas tardes. Brenda Tufino Bernuy. Buenas tardes, doctor presente. Buenas tardes. Milagros Vallejos González. Buenas tardes, doctor presente. Buenas tardes. Alejandro Varías Aldaña. Alejandro Varías Aldana. No está. Luis Velarde Astudillo. Presente. Ya. María de los Ángeles Velázquez. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Mitzi Vera Tolentino. Buenas tardes, doctor presente. Buenas tardes. Carolina Bertis. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Carolina del Pilar Vilca Tapuyima. Buenas tardes, doctor presente. Buenas tardes. Jessica Vilca Ticona. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Marco Antonio Vilches Lira. Buenas tardes, doctor presente. Buenas tardes. Enrique Yarasca Corrales. Buenas tardes, doctor, buenas tardes. Presente. Buenas tardes. Irving Zamora Torres. Buenas tardes, doctor. Presente. Hola. Ya. Carlos Enrique Zorrilla. Buenas tardes, doctor presente. Muy bien. A ver, vamos a nuevamente a repasar ahora. Ya los que no están acá ya no están, ¿ah? Isaac Echenique. Isaac Echenique. No está. Cristel Mateus. Cristel Mateus Farías. No Presente, está. doctor presente. Presente, doctor. Ya. Luzmila Medina Yataco. Presente, doctor, buenas tardes. Ya. Giancarlo Mego. Giancarlo Mego. No está. César Augusto Minaya. No está. Carla Montoya Cabrera. Presente, doctor. Ya. Daniela Norabuena. Daniela Norabuena. No está. Doctor, se mandó un mensaje que tiene problemas con su audio. No, pues, ¿qué es eso? Tienen que conectarse bien, ya ustedes saben la hora. No, yo no perdono esas cosas. ¿Ah? Diego Núñez Rodríguez, ¿está? Presente. Ya. Nicole Hostos. Presente, doctor, buenas tardes. Ya, ok. A ver quién más. Corín Pereira.
Corín Pereira, no está. Dante Pérez Gómez. Presente, doctor. Buenas tardes. Ya, ok. Nadia Pueyes Saldaña. Presente, doctor. Buenas tardes. Ya, ok. Cristén Rebolledo, Alberto Rebolledo Carranza. ¿Está? No está. Cintia Rodríguez Aguilar. ¿Está? Cintia Rodríguez Aguilar. No está. Anthony Rodríguez Ceballos. Tampoco. Álvaro doctor. Rojas. ¿Quién? ¿Quién habla? Presente, doctor. ¿Quién, pues? ¿Quién habla? Apellido. Rodríguez Ceballos, doctor. Ya, recién. Rodríguez Ceballos. Rodríguez Ceballos. Sí, ya te conecté. Ya no hay problema. Álvaro Rojas, ¿está? Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Abigail Romero. Presente, doctor. Buenas tardes. Ya. Y nadie más. A ver. Doctor, soy Mego, antes estaba conectado, pero no podía. Valerie Seminario. Presente, doctor. Doctor, ¿me escucha? Ya, sí, ya te escuché. Laura Gracias. Cifuentes. Laura Cifuentes Ames. Doctor, disculpe, hay varios compañeros que no están pudiendo prender el micrófono en la plataforma. No se puede, el sistema no lo está permitiendo, pero están ahí presentes. Pero ¿cómo tus otros compañeros sí están diciendo presente? Ya eso es cuestión de cada uno, ¿ah? Doctor, Yo no- revise el chat, doctor. Hay muchos compañeros que están diciendo presente. No. Lo que pasa es que se conectan con celular, pues sí, eso yo no voy a permitir. Gustavo Torres Núñez. ¿Está presente Gustavo Torres Núñez? No está. Alejandro Varías. Tampoco. Y nadie más. Listo. Ahí cerramos la asistencia. Doctor. Buenas tardes. No va a salir mi audio, no poder ingresar. Doctor. A ver, vamos a empezar la clase. Hablando del tema que nos toca el día de hoy, que es la laparotomía. La laparotomía es un procedimiento quirúrgico que se realiza con dos objetivos. Objetivos de tipo diagnóstico y también terapéutico. Muchas veces el cirujano está en la duda de realizar una laparotomía o realizar una laparoscopía. Cualquiera de los dos procedimientos consiste en aperturar la cavidad peritoneal, como les he dicho, con los dos objetivos antes mencionados, con objetivo diagnóstico y con objetivo terapéutico. Las laparotomías pueden ser laparotomías programadas, o sea, electivas, o planeadas, como dice ahí, que son aquellos procedimientos en los cuales previamente se prepara al paciente que va a ser sometido a la laparotomía y se programa con anticipación, independientemente del estado clínico del paciente. También podemos ver una laparotomía de emergencia, o sea, a demanda, que se realiza por la necesidad que se tiene para poder salvaguardar la vida del paciente. Estas son laparotomías de emergencia. Hay que diferenciar lo que es una laparotomía de lo que es una laparostomía. La laparostomía también es un procedimiento que consiste en aperturar la cavidad peritoneal, pero la diferencia con laparotomía es que en las laparostomías la cavidad peritoneal queda abierta, cubriendo la pared mediante un material de prótesis llamado malla o bolsa de Bogotá,
que le llamamos comúnmente. Entonces, el objetivo de hacer laparostomías es reingresar con ese mismo paciente en varias oportunidades. Muchas veces la laparostomía también tiene un objetivo. ¿Cuál? El que el incremento de la presión intraperitoneal no vaya a lesionar más estructuras dentro de la cavidad peritoneal. Porque cuando uno cierra, por ejemplo, en un paciente operado por traumatismo abdominal y tiene múltiples lesiones dentro y posteriormente no hace laparostomía, sino hace laparotomía, o sea, cierra la pared, entonces la presión intraabdominal se incrementa, lo cual puede conllevar a un aumento de la morbimortalidad de estos pacientes. Entonces es por eso que la laparostomía está indicada en estos casos. La laparotomía tiene muchos objetivos, entre ellos el más importante tal vez es el control de la hemorragia, control de la contaminación, realizar la exéresis de aquellos tejidos que ya están desvitalizados o en su defecto órganos que están sumamente comprometidos. También tiene como objetivo reparar lesiones producidas por la patología que conlleva el paciente, por ejemplo, un herido de bala o un herido por arma blanca, que haya perforado intestino. Entonces, hay la necesidad de reparar ese intestino. Y finalmente, el objetivo de la laparotomía, que también es importante, es la limpieza de la cavidad, el lavado de la cavidad peritoneal. Todo procedimiento de laparotomía tiene sus etapas. La primera es la apertura de la pared abdominal hacia el abordaje de la cavidad peritoneal. Esta se realiza en la laparotomía convencional mediante incisiones, como vamos a ver después. O en su defecto, si el cirujano ha elegido una laparoscopía, también se realizan incisiones, pero mucho más pequeñas, y el abordaje es más complejo, pero obviamente las ventajas de una laparoscopía en un paciente son muchas más que la laparotomía convencional. La segunda etapa de la laparotomía es la exploración de la cavidad. Es importante siempre no saltearse esta etapa, porque la exploración de los órganos nos puede conllevar algunas sorpresas o hallazgos que pudiéramos encontrar cuando no se hace exploración. Entonces, es importante realizar la exploración de la cavidad. Luego tenemos la realización de la cirugía propiamente dicha. Si yo he entrado a una laparotomía para hacer colecistectomía, tengo que sacar la vesícula. O si he entrado para hacer una apendicectomía, tengo que sacar el apéndice. Esa es la cirugía propiamente dicha. La siguiente etapa de la laparotomía consiste en el inventario o revisión de la cavidad. Es importante hacer una buena revisión porque pueden quedarse cuerpos extraños, como por ejemplo gasas, ¿no? No creo que se puedan quedar instrumentos porque es bien raro, o agujas, pero sí gasas pequeñas, sobre todo cuando uno ha introducido pequeñas gasas en la cavidad, se puede olvidar. Y para esto tenemos la invalorable ayuda del personal de enfermería, que nos ayuda a contar las gasas. Y la última etapa de la laparotomía es el cierre, ¿no? El cierre de la pared. Como les dije, la laparotomía puede ser electiva o puede ser de emergencia. Cuando es electiva, las incisiones de abordaje de la cavidad abdominal van dirigidas al órgano comprometido. En cambio, cuando es emergencia, no. Cuando es emergencia, uno muchas veces no se imagina qué lesiones podamos encontrar. Entonces, acá, en la laparotomía de emergencia, aparte que es importante realizar un procedimiento rápido y corto, es necesario el control de la hemorragia, el control de la contaminación, como ya hemos mencionado, si es que hay alguna lesión de víscera hueca. En cuanto a la primera etapa de apertura de la laparotomía,
Como les dije, la laparotomía convencional se realiza mediante incisiones. Estas incisiones pueden ser verticales, transversas o mixtas. Las verticales generalmente siguen la línea media, o comúnmente llamada también línea alba, ¿no? Del abdomen, que ustedes conocen perfectamente. La que sigue la línea alba, o sea, el abordaje se hace a través de la línea alba entre los dos rectos anteriores, se llama incisión mediana. Pero hay otras incisiones paralelas a esta, que son las incisiones paramedianas. Por lo tanto, puede haber incisiones paramedianas derechas o paramedianas izquierdas. Puede haber incisiones paramedianas supraumbilicales o incisiones paramedianas infraumbilicales. Luego tenemos las incisiones transversas y las oblicuas. Las transversas u oblicuas son incisiones mucho más pequeñas, pero que generalmente se utilizan cuando el diagnóstico es certero, uno está seguro del diagnóstico y por lo tanto uno va dirigido al órgano o a la estructura que va a sacar. Entonces ahí tenemos tres tipos de incisiones. Las horizontales, como son por ejemplo la incisión transversa de Rocky Davis, usada bastante para la exéresis del apéndice cecal. Las incisiones oblicuas, llamadas también de McBurney, también para apendicectomías, y las incisiones subcostales, puede ser derecha o izquierda, que van dirigidas pues en el lado derecho a la exploración de la vesícula, la vía biliar, y en el lado izquierdo generalmente a la exéresis del vaso. Las incisiones mixtas ya no se utilizan. Implican pues una ampliación de una incisión vertical o una incisión transversa, ¿no? Entonces esto ya cada vez va quedando en el desuso porque son incisiones totalmente sin estética, ¿no? Y que muchas veces puede lesionar severamente la inervación de la pared abdominal, produciendo posteriormente ventraciones. Entonces ya no se están utilizando. En cuanto a las vías de acceso, como hemos dicho, dependiendo de la incisión realizada. Si es una incisión vertical, la vía de acceso será a través de la línea alba, el abordaje, digamos, hacia la cavidad peritoneal. Y por eso es importante que el cirujano priorice siempre una incisión antes que la estética, ¿no? Cuando se trata sobre todo de laparotomías de emergencia, en la que la vida está de por medio, hay la necesidad de tener un buen campo operatorio como para poder explorar y evidenciar las lesiones que hay dentro de la cavidad. Entonces, eso es fundamental, sobre todo más cuando no hay diagnóstico. Si se trata, por ejemplo, de un paciente que llega chocado al servicio de trauma shock y es necesariamente quirúrgico, entonces uno no tiene mucho tiempo como para poder realizar un examen auxiliar que me dé con el diagnóstico, un examen de radiodiagnóstico que me ayude para el diagnóstico. Entonces, no se pierde tiempo, inmediatamente se sube al paciente a sala de operaciones y se apertura la cavidad. Es necesario también recordar esto que ven en pantalla, que son las líneas de Langerhans en la pared abdominal, que no son otra cosa que la dirección y el trayecto que siguen la inervación de toda la pared abdominal. Acuérdense que por encima del ombligo, las raíces torácicas de T7 a T9 discurren en forma oblicua y transversal para dar la inervación sensitiva de toda la piel de esta zona. A nivel del ombligo tenemos T10 y por debajo del ombligo T11, T12 y L1. Finalmente, ya cerca de la región inguinal o inguinoescrotal tenemos al nervio inguinal, ilioinguinal, ¿no? Que es una rama, digamos, del plexo lumbar. Entonces, estas raíces nerviosas muchas veces cuando son seccionadas por una incisión vertical, obviamente se denerva la pared. Y eso constituye un debilitamiento de la pared abdominal, condicionando muchas veces hernias incisionales o también llamadas cementración. Entonces acá tenemos las características que tiene que tener una incisión como para poder realizar una buena laparotomía. Aquí tenemos un buen abordaje, una adecuada exposición,
deben ser ampliables y deben ser seguras, ¿no? Todas las incisiones. Apenas se realiza la incisión, en la primera etapa de la laparotomía hay que realizar la hemostasia. Entonces, esa hemostasia puede ser de varios tipos, ¿no? Por ejemplo, la hemostasia digital, son procedimientos temporales, ¿no? Cuando se trata de sangrados venosos, muchas veces la compresión digital puede parar el sangrado. Pero cuando se trata, pues, de hemorragias de tipo arterial, ahí hay la necesidad de realizar una hemostasia definitiva, que puede ser mediante ligadura, como ven ustedes ahí, ¿no? La ligadura con los instrumentos, ya ustedes conocen por la práctica todos los puntos importantes que hay que colocar, sobre todo los hemostáticos, ¿no? Puede ser puntos por transficción o también anastomosis vasculares, ya en situaciones en las cuales los vasos alterados o lesionados tienen un calibre mayor, ¿no? O también la utilización de clips o grapas metálicas. Cuando se trata de utilizar instrumentos, muchas veces es útil este instrumento que se llama el cauterio. El electrocauterio cauteriza, ¿no?, con incremento de la temperatura los vasos de pequeño a mediano calibre. En los mejores centros del mundo podemos utilizar el láser, el ultrasonido, el argón, el ligachur, ¿no?, que son generalmente instrumentos que ayudan rápidamente a controlar la hemostasia. En su defecto, si no tenemos estos equipos de alta gama, entonces podemos recurrir a los materiales biológicos que los tenemos también en el mercado, como por ejemplo algunos apósitos biológicos que ayudan a la hemostasia, como son los que proveen de trombina, ¿no?, o celulosa u otras gelatinas que se encuentran en el mercado, que también ayudan, ¿no? Acá tenemos ya las primeras incisiones que se deben realizar, las medianas y las paramedianas que ya he mencionado. Estas incisiones son verticales, son incisiones rápidas, son universales porque me van a dar una buena visualización del campo operatorio, esas son sus características, pero el problema de estas incisiones es que no son estéticas. Son frágiles, ¿por qué? Porque generalmente se suturan al momento del cierre de la pared en un solo plano. Ahí ven una incisión mediana. Como hemos dicho, aborda la cavidad a través de la línea alba. Ahí ven ustedes cómo después de haber separado los dos rectos por la línea alba se hace una incisión, se levanta con dos pinzas, se hace la maniobra de la carpa, que le llaman así, y se apertura y se aborda la cavidad peritoneal. En el caso de las otras incisiones, ¿no?, por ejemplo, la paramediana puede ser transrectal a través del recto, o pararectal interna o pararectal externa. Son también incisiones verticales que muchas veces son utilizadas por los cirujanos. Cuando ya estamos en el abordaje de la cavidad, se procede a levantar con los dedos. El cirujano, miren cómo introduce sus dedos en la cavidad peritoneal para levantar el peritoneo y poder seccionarlo. Esto se hace generalmente con la tijera de Metzenbaum. De esa manera se puede aperturar la cavidad. Para el cierre, ya en la última etapa de la laparotomía, generalmente lo que se usa en peritoneo son suturas continuas. Es el caso del Surgier. Acá ustedes tienen una sutura en Surgier, una sutura continua, que generalmente se hace con material absorbible. Puede ser catgut o puede ser Vicryl. Tenemos acá imágenes anatómicas de lo que es la pared abdominal. Observen cómo el recto anterior, con su estuche de los rectos, acá han sacado el otro recto y acá está la línea alba. Ese es el abordaje a través de la línea alba. Aquí la tenemos. ¿Ven? Es muy rápida. Es un abordaje que generalmente se utiliza para traumatismos abdominales. La flecha está indicando
dónde se debe ingresar, a qué altura, para poder abordar rápidamente. En el caso de la paramediana, como les dije, atravesando el estuche de los rectos, separando las fibras del recto anterior, o también por este lado, que puede ser pararrectal externo. Ahí tienen las diferentes incisiones verticales, tanto medianas como paramedianas. La mediana es la universal, la que generalmente me da la mejor exposición en el campo operatorio. En el caso que opte por una paramediana, el abordaje es de esta manera, ¿no? Separando el recto anterior y abordando, o sea, transrectal o también pararrectal externa, como ya hemos mencionado. Ahí tienen nuevamente las incisiones generalmente usadas en emergencia, que son las medianas, y en las selectivas, incisiones dependiendo del diagnóstico. Si tengo yo una apendicitis aguda, puedo usar estas incisiones, que son las transversas. ¿Ven? Las incisiones transversas, como ya he mencionado, son incisiones más pequeñas, son estéticas. Generalmente para el cierre de este tipo de incisiones se usan varios planos. Después de peritoneo viene la fascia, viene luego el celular subcutáneo y finalmente la piel. Respetan la inervación de las paredes, lo que no sucede con las incisiones verticales, que no respetan la inervación. Como hemos visto, la imagen de Langers, las líneas de Langers, me dicen claramente que cuando uno hace una incisión vertical, puede seccionar estas raíces nerviosas, con la consecuente denervación de la pared. Si bien es cierto, son un poco más laboriosas para el abordaje de la cavidad, pero muchas veces son necesarias cuando se trata del sexo femenino. Tienden a ser más hemorrágicas, obviamente, porque trata de atravesar varios planos. Acá tienen ustedes la incisión de McBurney. Es una incisión transversa que tiene como puntos de reparo el borde externo del recto anterior, borde externo, y la espina ilíaca anterosuperior. A esa altura se hace una incisión de más o menos 5 centímetros. En la imagen B, luego de haber cortado piel y celular subcutáneo, se aborda la fascia del músculo oblicuo mayor. Se corta la fascia del oblicuo mayor y se procede a divulsionar los planos musculares más profundos, como son el oblicuo menor y el transverso. Luego de su divulsión encuentro el peritoneo y abordo la cavidad. Esa es la incisión de Rocky Davis, incisión vertical. Antiguamente también se realizaban las incisiones transversas totales, o sea que atravesaban transumbilicales. Pero estas incisiones, que eran más que nada en cirugía pediátrica, se han quedado en desuso, sobre todo, ¿no? Ya no se utilizan mucho. Luego tenemos las incisiones oblicuas. Estas incisiones oblicuas que siguen paralelas al reborde subcostal, como ven. La incisión subcostal derecha, la incisión subcostal izquierda. La derecha recibe un nombre, tiene el nombre de Kocher. Acá tenemos. Esta incisión se usa mucho para el abordaje de la vesícula biliar, la vía biliar, la exploración de la vía biliar, o el hígado, también parte del lóbulo derecho. En cambio, la incisión subcostal izquierda, o llamada también incisión de Chevron, acá la tienen, Chevron, se usa generalmente para las esplenectomías o también pancreatectomías de cola, ¿no? O suprarrenelectomías, o sea, la exéresis de la glándula suprarrenal, en otras palabras. Incisión de Primban, que es la transumbilical, ya no se usa. Esta sí, la Phanestil, acuérdense, más adelante vamos a ver, que es una incisión transversa suprapúbica, muy usada por ginecólogos y urólogos. En ginecología se usa incisión de Phanestil para las cesáreas y también otro tipo de intervenciones quirúrgicas ginecológicas. Y en el caso de los urólogos, para las prostatectomías. Luego tenemos la incisión de McBurney, que es una incisión oblicua que sigue paralela al punto de McBurney, el punto doloroso de McBurney, que recuerden está
en una línea imaginaria trazada del espín iliaco anterior superior al ombligo. Si dividimos esta línea imaginaria en tercios, la unión de los dos tercios internos con el tercio externo nos va a dar el punto de McBurney, donde se puede realizar una incisión en el sentido del apéndice, así, en el sentido del apéndice, de arriba hacia abajo, de afuera hacia adentro. Esa incisión también se utiliza para las apendicectomías. Y finalmente las incisiones inguinales o paralelas al ligamento inguinal, muy usadas para las hernioplastías. Ahí tienen todas las incisiones transversas y oblicuas. La de Kocher, que es una de las más usadas, como ven, generalmente se toma como referencia el reborde de su costal derecho. A 2 traveses de dedo del reborde de su costal derecho se realiza esta incisión, no más de 12 a 15 centímetros. Y permite, como ya les he mencionado, explorar la vesícula biliar y la vía biliar. Lógicamente, cuando se hace esta incisión después de la piel celular subcutánea, se tienen que atravesar las fascias de los músculos anchos del abdomen. En este caso, primero tenemos el oblicuo mayor, luego el oblicuo menor, luego el transverso. Y en algunos casos seccionamos estos músculos. Esta es la incisión de Kocher. Entonces, su costal derecha. Para el cierre igualmente es una incisión que da trabajo porque el cierre debe hacerse por planos, ¿no? Dependiendo primero el transverso, luego el oblicuo menor y finalmente el oblicuo mayor. Y luego celular subcutáneo y piel. La incisión de McBurney, como les había mencionado, es una incisión oblicua pequeña, no más de 5 centímetros, cuyos parámetros son el punto doloroso de McBurney. Es una incisión que también diseca los planos. Después de piel celular subcutáneo viene el músculo oblicuo mayor, luego el transverso y el oblicuo menor. Se separan sus fibras, no se cortan, y luego se encuentra al peritoneo. Ahí inmediatamente se presenta el ciego, y por supuesto, por la ubicación de la tenia del ciego, vamos a tener que ubicar al apéndice cecal si es que queremos sacarlo cuando está comprometido. Igual para el cierre necesitamos varios planos de sutura que necesita esa pared abdominal para evitar complicaciones posteriormente. Esta es la incisión de Pfannenstiel que les mencionaba, es una incisión transversa suprapúbica de más o menos 12 centímetros. El abordaje es piel celular subcutáneo, luego de la piel encontramos los rectos anteriores. Y entre los dos rectos anteriores los separamos, a los dos rectos levantamos el peritoneo y hacemos una incisión del peritoneo vertical, como si fuera una incisión mediana. Y de esa manera estamos en la cavidad. Muy usada, como les dije, por ginecólogos y urólogos. Incisión de Pfannenstiel. Ahí tienen el estuche de los rectos, la línea alba, por donde se aborda profundamente a la cavidad peritoneal. Algunas ventajas, digamos, de las incisiones verticales y de las transversas. Las incisiones verticales permiten una apertura y cierre rápido. ¿Ok? Eso es importante conocer. ¿Por qué? Porque estas incisiones nos sirven para las laparotomías de emergencia. Sangran poco ya que la línea alba es poco irrigada y también cuando se trata de las paramedianas. Me da al cirujano al menos una gran exposición. Con una incisión vertical yo puedo tener los 4 cuadrantes a mi disposición. Pueden ser ampliables. Muchas veces se hace una incisión supraumbilical mediana y sin embargo la lesión está en el hipogastrio. Entonces tengo que ampliar. Entonces puedo ampliar mi incisión mediana supraumbilical y hacerla también infraumbilical. Son ampliables. En cambio las transversas son incisiones estéticas, ¿no? Que respetan las líneas de Langer, no denervan la pared. Generalmente son paralelas a las líneas de Langer, paralelas a las fibras musculares, por lo tanto no secciona músculo, sino separa fibra. Facilitan el cierre del peritoneo rápidamente. Se puede hacer el cierre ya no con un surye, sino simplemente con una jareta. Se puede cerrar el peritoneo, apresurando pues el cierre con tranquilidad.
Y finalmente, tienen gran irrigación, por lo tanto, la cicatrización es más rápida que una incisión vertical. Tenemos ahora la segunda etapa de la laparotomía, que es la exploración de la cavidad. Normalmente, la exploración tiene un orden, y el orden es en el sentido de las agujas del reloj, se empieza a explorar el cuadrante superior izquierdo. Luego sigue el cuadrante inferior izquierdo, continuamos con el cuadrante inferior derecho y terminamos con el cuadrante superior derecho. Ese es el orden que tiene que seguir una exploración, ¿ya? Y al explorar, obviamente, pues debemos evidenciar todos los órganos, tanto intraperitoneales como retroperitoneales, a través del peritoneo. También es importante recordar las regiones topográficas que presenta anatómicamente la cavidad peritoneal. Tenemos una región supramesocólica que está por encima del mesocolon transverso, donde vamos a tener al hígado, al estómago, al duodeno, en el retroperitoneo el páncreas y el vaso. Y tenemos una región inframesocólica, por debajo del mesocolon transverso, donde vamos a evidenciar al colon ascendente, el colon descendente, el colon sigmoides, y también otros órganos como por ejemplo el yeyuno ílico, ¿no? Que es intestino delgado. Entonces hay dos compartimentos, el supramesocólico y el inframesocólico. En el compartimento supramesocólico, al explorar hígado, riñón derecho, en fin, estómago, vaso, podemos realizar algunas maniobras quirúrgicas, claro, cuando se trata, por ejemplo, de la exploración de la cara posterior de la cabeza del páncreas o de la cara posterior del marco duodenal. Entonces ahí aplicamos la maniobra de Kocher. Esta es una maniobra que descuelga todo el marco duodenal, ¿no? Cortando el ligamento colecisto duodenal hasta el ligamento de Treitz, que demarca que es el punto de referencia de finalización del duodeno. Entonces, de esta manera, el cirujano descuelga, libera de cola todo el marco duodenal, pudiendo observar la cara posterior del duodeno y también de la cabeza del páncreas. Otras maniobras, como por ejemplo Kocher, Cattell, Brasch, para palpar vaso y riñón. Bueno, generalmente la más usada es la de Kocher, ¿no? Aquí tienen, miren, también podemos ingresar al compartimento supramesocólico a través del colon transverso. Entonces el colon, en la mano derecha el cirujano levanta el colon transverso y a través del mesocolon apertura el ingreso hacia la transcavidad de los epiplones para poder observar el páncreas, ¿no? Sobre todo como estructura retroperitoneal. Entonces ahí tenemos el compartimento ahora inframesocólico, donde tenemos que explorar acá básicamente todo el marco cólico, ¿no? Explorar el yeyuno ilium, que son aproximadamente 7 metros de intestino delgado, y otras estructuras retroperitoneales, como por ejemplo grandes vasos, la aorta, la cava, el uréter, y otras estructuras que se encuentran en el retroperitoneo. Muchas veces cuando se explora bien este compartimento puede haber algunos signos que nos indican de perforación de víscera hueca. También podemos hacer acá maniobras como por ejemplo la maniobra de Mattox, que consiste en una rotación visceral hacia el lado izquierdo, pudiendo evidenciar de esta manera el retroperitoneo del lado izquierdo. ¿Ven? Entonces, la rotación visceral del lado izquierdo implica movilizar el ángulo esplénico, el colon descendente y parte del colon transverso del lado izquierdo hacia el lado derecho, llevarlo hacia el lado derecho. Y de esa manera poder observar el vaso, aunque el vaso también puede ser decolado con esta maniobra. Entonces se puede observar mejor el vaso y sobre todo las estructuras retroperitoneales de ese lado, como por ejemplo el riñón izquierdo, la cápsula suprarrenal, el uréter de ese lado y la aorta, ¿no? Que está ahí. Esta es la maniobra de Kocher. Como ven,
es el decolamiento del marco duodenal, que ya he mencionado. Esta es la otra maniobra, Cattell. La maniobra de Cattell es la rotación visceral derecha. O sea, todo el colon ascendente, ciego, colon ascendente, ángulo hepático y mitad derecha del colon transverso se rota conjuntamente con el duodeno hacia el lado izquierdo, pudiendo observar el retroperitoneo de este lado. Ahí podemos ver el riñón derecho, podemos ver también el uréter de ese lado, la vena cava, como ven ustedes acá, la vena cava inferior. Cattell, esa es la maniobra de Cattell. La maniobra de Mattox es al revés, es rotación visceral izquierda. Este es Cattell, miren cómo ha levantado prácticamente todo el marco cólico derecho para poder observar. Claro, acá también se ve parte del hígado, ¿no? El hígado, lóbulo derecho, cara inferior, riñón, uréter, vena cava. Esa es la maniobra de Cattell. Bien, luego de la exploración de los órganos, de acuerdo a la ubicación anatómica, tenemos que primeramente priorizar a qué hemos entrado. Si durante la exploración vemos sangrado, hay que cohibir el sangrado, hay que hacer la hemostasia respectiva. Si vemos perforación de víscera hueca, suturar la perforación. Si vemos lesión sumamente severa de algún órgano sólido, hay que hacer la exéresis. En este caso, por ejemplo, la esplenectomía, ¿no? Entonces, esa es ya la cirugía propiamente dicha, después de la exploración. O cuando hay evisceración de este tipo, también hay que revisar el intestino para ver si no hay alguna zona comprometida con su irrigación. Como por ejemplo acá, ¿eh? Se encontró esta zona comprometida de la irrigación, esta zona ya es necrótica, entonces hay que hacer una resección intestinal. Esto ya corresponde a la intervención quirúrgica propiamente dicha. Luego de esta etapa viene la revisión. Como hemos dicho, la revisión de la cavidad abdominal es importante porque hay que evitar siempre que queden cuerpos extraños. Cuando uno ha hecho un lavado de cavidad con 10 litros de solución salina, muchas veces se queda pues una gasa, ¿no? Entonces hay la necesidad del conteo de gases, conteo de instrumentos. Para eso está el personal de enfermería, la instrumentista, que ayuda muchísimo al cirujano o al equipo quirúrgico a evitar estos casos. Y luego, finalmente, en la etapa final, tenemos la reparación de la pared, o sea, el cierre, primero por planos, o sea, lo primero, hay que cerrar el peritoneo. Recuerden que el peritoneo es una serosa visceral, que generalmente se cierra con material absorbible, catgut o bicril. Lo que se recomienda para cierre de peritoneo son suturas continuas, o sea, surye, una sutura continua. Luego del peritoneo viene la fascia o aponeurosis. En este caso, como se trata de una estructura fibrosa, lo que se recomienda ya no es sutura continua, es sutura a puntos separados. Hay puntos especiales para cerrar aponeurosis. Eso lo tienen que revisar ya en su práctica. Entonces, ahí tenemos nosotros el cierre aponeurótico que se hace o se debe hacer con material de sutura no absorbible, como por ejemplo ahí tenemos la seda, el nylon y otras suturas. Lo de cierre de subcutáneo es opcional. Si el cirujano decide cerrar este celular subcutáneo, pero básicamente el celular subcutáneo se afronta, ¿por qué? Para que los bordes de la herida queden cerca. De lo contrario, muchas veces pueden quedar separados. Y finalmente la piel, ¿no? La piel con material no absorbible, generalmente nylon, se puede usar con puntos simples o puntos de PAC, que ya los conocen. En algunas ocasiones ya no se decide por laparotomía, sino se decide por laparostomía. Y cuando es laparostomía, como hemos dicho al inicio de la clase, la laparostomía implica no cerrar la cavidad y dejar un material protésico encima cubriendo las vísceras, que se denomina bolsa de Bogotá. El objetivo de una laparostomía es volver a reingresar con el paciente a sala de operaciones para terminar la primera intervención.
Las complicaciones de una laparotomía generalmente son agudas, y las agudas se llaman evisceración. Las evisceraciones, sobre todo cuando hay falla en la técnica operatoria utilizada para el cierre de la pared. ¿Ya? Entonces, esto puede suceder, pero para eso el cirujano bien entrenado tiene que evitar estas cosas. O pueden ser crónicas cuando ha debilitado mucho la pared con incisiones verticales y se producen las eventraciones, también llamadas hernias incisionales. En el caso de la laparoscopía, que es un procedimiento que tiene los mismos objetivos, pero con menos incisión, con menos lesión en la pared, entonces se procede a realizar primero el ingreso a través de la cicatriz umbilical con una aguja llamada la aguja de Veress. Se tracciona la pared de esta manera y la aguja de Veress ingresa para insuflar de esta manera el anhídrido carbónico y producir lo que se llama neumoperitoneo. Ahí ven el neumoperitoneo, que hace posible que las asas intestinales y todas las vísceras se peguen hacia el retroperitoneo, dejando todo este espacio libre. El objetivo de esto es trabajar en el espacio libre. Posteriormente se ingresan con los trocares respectivos para poder, dependiendo de la intervención quirúrgica, pueden ser 3 cuando solicitamos o vamos a realizar una apendicectomía, pueden ser 4 cuando se va a realizar una colecistectomía y así por el estilo, dependiendo del tipo de intervención quirúrgica. Estos trocares son descartables, no son reusables. Como ven ustedes ahí, un solo paciente los utiliza y listo, ya se descarta, se bota. La pincería que utiliza el laparoscopio, el laparoscopista, es casi la misma que en la instrumentación convencional. También tenemos pinza de Babcock, tenemos tijera de Metzenbaum, tenemos Kellys, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tienen ustedes cómo el cirujano hace una pequeña incisión. Puede ser supraumbilical, infraumbilical o transumbilical, pequeñita, de 1 centímetro nada más, para poder hacer el ingreso de la aguja. Acá está la aguja de Veress. Se tracciona hacia arriba la pared abdominal, se ingresa a la cavidad con esta aguja y se procede a insuflar el CO2. Para estar seguros que estamos en cavidad peritoneal, se echa una solución salina, unas gotitas, y si pasa bien rápido, entonces estamos en la cavidad. Posteriormente se conecta al insuflador para hacer el ingreso del CO2. El CO2 es un gas que ingresa en la cavidad peritoneal produciendo el neumoperitoneo y que entra a determinada presión. Normalmente lo que se acostumbra es de 16 a 20 milímetros de mercurio dentro de la cavidad. Luego de haber hecho esto, con el neumoperitoneo se procede a la instalación de los trocares. Estos trocares tienen un diámetro de 10 milímetros o de 5 milímetros, dependiendo del cirujano. Entonces se pone el T1 y por el T1 se pone el laparoscopio. Ahí está el T1, se saca este mandril que tiene el trocar y se introduce el laparoscopio. Acá está el laparoscopio, es la cámara que permite la visualización 20 veces más de las estructuras intraperitoneales. Ahí está la cámara totalmente estéril, ingresa, ¿ven? Con su fuente de luz, que va a permitir esta visualización en HD, totalmente nítido, ¿no? Cada vesícula, el hígado, como para poder realizar una intervención quirúrgica. La visualización se hace a través de este monitor, en la torre laparoscópica, ¿no? Se colocan los demás trocares y se procede a realizar la intervención quirúrgica. De esta manera, se realizan los procedimientos laparoscópicos. Cuando uno realiza una u otro procedimiento, si una laparotomía o una laparoscopía, hay la necesidad muchas veces de dejar estos dispositivos que se llaman drenes quirúrgicos. Eso depende del cirujano. El dren es un dispositivo que facilita la salida de los líquidos o exudados al exterior. O sea, drena. Ese es su objetivo. ¿Para qué se pone un dren? Para que drene. O sea, para que saque la secreción
que no se pudo sacar durante la intervención quirúrgica. Como dice ahí, se previene así la posible aparición de abscesos, por ejemplo, que es un foco infeccioso, ¿no? Muchas veces se operan peritonitis, se hacen lavados, pero no sale toda la secreción, se queda, pues. Entonces se encarga el dren ya de sacarla. Que si no dejas dren, se queda esa secreción contaminada, se producen los abscesos. Y hay que volver a reintervenir al paciente. Entonces es importante la utilización de estos dispositivos, que son usados desde épocas antiquísimas, desde la época de Hipócrates, como ven, quien ya usaba cánulas. Luego pasa por Kellogg, que descubrió el dren aspirativo. Y luego Heaton, que aplicó la aspiración constante como drenaje en sifón. Las características de un dren es que debe ser suave, plegable, no debe irritar, no debe causar alergias, ¿no? Es tolerable por el paciente. Se indican drenajes en cirugías generalmente contaminadas, las peritonitis o los hemoperitoneos por trauma abdominal. Cuando hay posibilidad de que haya quedado líquido abdominal, en anastomosis intestinales, posibilidad de que pudiera sangrar ese paciente, como por ejemplo en el taponamiento hepático, ¿no? Cuando se dejan gasas y muchas veces en el postoperatorio sube la presión del paciente y empieza nuevamente a sangrar, entonces hay la necesidad de dejar un dren. Cuando se previene una fístula digestiva, cuando hay colecciones purulentas, peritonitis, pancreatitis o cirugía de tórax. Indicación de los drenes. Generalmente los drenes se colocan en zonas de clive o espacios de clive. Recuerden ustedes que los espacios de clive en la cavidad peritoneal son el fondo de saco de Douglas, el espacio hepatorrenal de Morrison, el espacio parietocólico derecho, parietocólico izquierdo, sufrénico derecho, sufrénico izquierdo. Entonces, ahí se colocan, generalmente en los espacios de clive. Nunca se debe sacar un dren a través de la misma incisión. Generalmente se saca por contrabertura. Debe ser un trayecto directo a la zona que quiero drenar. O sea, claro, si yo quiero drenar el Douglas, no voy a sacar el dren por el hipocondrio derecho, obviamente, ¿no? Exagerando la nota, estoy hablando de esto. Fijar con sutura, claro. El dren siempre tiene que ser fijado con un punto de seguridad en la piel. De lo contrario, se puede introducir, porque el intestino lo jala porque tiene movimiento, pues, ¿no? Y se pierde el dren. Algunos se conectan al vacío, otros simplemente drenan por gravedad. Acá tenemos los tipos de drenes. Tenemos drenes activos y pasivos. Los drenes activos implican un sistema de aspiración, que puede ser continua o puede ser temporal. Y los pasivos simplemente son aquellos drenes que drenan por gravedad, por capilaridad o por diferencia de presión. Entonces, dentro de los drenes pasivos, tenemos a los drenes abiertos y cerrados. Dentro de los abiertos tenemos el famoso Penrose, que todos lo conocen, Penrose, o el dedo de guante o el tubo de goma. Y dentro de los cerrados tenemos el dren torácico, pero muy conocido para drenar neumotórax, hemotórax. Este es el Penrose. Sus características es un componente de látex muy suave, ¿no? Que permite el drenaje con facilidad. Cuando la secreción es líquida, fluida, se utiliza el Penrose. Pero cuando es una secreción grumosa con detritus, ahí no va a ser muy útil el Penrose. Entonces ahí se necesita un dren tubular. Este dren es un dren tubular, el dren de Kerr, que más se usa para la vía biliar. Cuando uno apertura el colédoco y realiza la exploración para ver si hay cálculos, entonces al cierre se coloca este dren de Kerr. Se llama así. Es un dren en forma de T. Ya lo vamos a ver en una imagen posterior, que permite drenar la bilis al exterior y cuantificar el volumen de bilis, que es importante. Luego tenemos los drenes activos.
que implican un sistema de aspiración. Ahí tenemos el redón, el Jackson Pratt y el dren torácico. El redón, como ven, es un dren tubular, de látex también, rígido, que en su extremo distal tiene un depósito, un frasco, donde se viene acumulando la secreción que drena mediante presión negativa. A baja presión, presión negativa, ¿no? Hay un reservorio entonces en el extremo distal. Este dren de redón se utiliza, o Jackson Pratt también, cualquiera de los dos se utilizan en pared. En el espacio subaponeurótico, sobre todo, ahí se utiliza el redón o también el Jackson Pratt, cualquiera de los dos. Pero tenemos también este dren, el dren de tipo sumidero, que generalmente se utiliza con presión continua por aspiración y a través del cual salen secreciones grumosas, secreciones con detritus, o sea, con tejido ya necrótico. Es el caso, por ejemplo, de las pancreatitis necrohemorrágicas. Ahí se utilizan estos drenes. Estos drenes tienen doble lumen, los drenes de SAM, a través de uno de sus conductos se puede instilar solución fisiológica para un lavado de la cavidad. Por el otro lumen, por el otro conducto, se aspira. Entonces permite la limpieza, la aspiración y el drenaje generalmente de estructuras con tejido necrótico grumoso. El dren de SAM puede programarse a grandes presiones, ¿no? Frecuentemente se programa a alta presión, sin ninguna lesión de las otras estructuras. Entonces, esos son los drenes más usados. Terapéuticamente, el dren permite una colección líquida o de gas, ¿no?, que evita pues al paciente una complicación. Es una ventaja utilizar un dren, sobre todo en la laparotomía, porque es salvador, ¿no? También puede haber drenes profilácticos. En el caso, por ejemplo, un dren profiláctico es un dren en el cual el cirujano no está seguro si ha ligado bien o si ha hecho una buena hemostasia, puede sangrar, entonces le pongo un dren de seguridad, le llaman también un dren profiláctico, ¿no? O cuando la anastomosis no la ha hecho bien, puede abrirse, entonces tengo ahí que colocar un dren profiláctico. Generalmente los drenes se movilizan cuando no cumplen su función. O sea, se pone un dren para que drene, pero si no está drenando, recién lo moviliza. Y hay que ver también la calidad del material drenado. Puede ser hemático, franco, o sea, está sangrando, sigue sangrando el paciente. O puede ser bilioso, se ha producido una abertura de la vía biliar y está saliendo por ahí. Se produce la fístula. Hay que ver también el débito, o sea, la cantidad de volumen que drena. En realidad, un dren no sustituye una intervención quirúrgica, pero sí es un complemento importante que puede ser salvador cuando saca secreciones contaminadas. Para el retiro, normalmente un dren que se coloca profiláctico a las 24 horas debe salir. Profiláctico. Pero cuando es un dren de necesidad, o sea, es un dren que forzosamente tengo que poner porque sé que hay secreción contaminada adentro, entonces este dren puede quedarse hasta 4 días, 96 horas. Ese es el promedio aproximado, ¿no? Acá tienen Jackson Pratt, es otro de los drenes tubulares que se utilizan en pared. ¿Ven? Este es el Penrose nuevamente, es un dren laminar. Este es el redón, que utiliza reservorio con presión negativa. Ahí ven el reservorio. Se presiona este reservorio y comienza a succionar, ¿no?, permanentemente. Otro tipo de reservorio. En el mercado en realidad hay muchos tipos de reservorio que pueden ayudar sobre todo a introducir una presión mayor o menor. Y este es el tubo de látex o de goma que permite también drenar por gravedad, y estos son los drenes torácicos.
o drenes que van a permitir el drenaje neumotórax o un neumotórax, ¿no? Que son drenes tubulares activos. Acá tenemos otro dren que no es activo, es un dren pasivo, pero que es tubular, el dren en T o dren de Kerr, que ayuda mucho a la exploración de la vía biliar. Para finalizar la clase, tengo que mencionarles que el cirujano que realiza una laparostomía o una laparotomía siempre tiene que realizar este procedimiento que se llama control de daños. Y el control de daños se viene haciendo, como ven en la pantalla, desde el año 90, desde 1990. Porque antes todo se cerraba. Por los años 80, 70, todo se cerraba. Todos los traumatizados, pero la mortalidad era bien alta. Bien alta. ¿Por qué? Por la hipertensión abdominal. El síndrome compartamental que le llamamos así. Entonces, a partir del año 90, se creó el llamado control. ¿Qué consiste el control? Hacerlo estrictamente necesario, con un acto operatorio bien corto, y pasar al paciente a la UCI, ¿ven? Para estabilizar hemodinámicamente el paciente. Recordemos que cuando se trata, por ejemplo, de un shock hipovolémico, en la cual la triada de la muerte es hipotermia, coagulopatía y acidosis, está de por medio la vida del paciente. Entonces, acá no hay que jugarse, acá definitivamente hay que entrar, hay que hacer hemostasia y hay que salir. Se acabó, eso es todo. Y lo pasamos a UCI, y en UCI el paciente se estabiliza hemodinámicamente y se reingresa posteriormente, habiendo hecho laparostomía, como ven ustedes acá. Entonces, las laparostomías tienen como objetivo evitar el síndrome compartamental del abdomen. Normalmente, la hipertensión abdominal puede ser, como ven ustedes, en cuanto a grados, del 1 al 4, siendo lo normal de presión abdominal de 5 a 7, pero puede llegar a 25 hasta más milímetros de mercurio. Entonces, eso puede lesionar mucho más a las vísceras intraperitoneales. ¿Ok? Entonces, para eso se hacen laparostomías y se cubre las vísceras mediante la llamada bolsa de Bogotá, lo cual va a condicionar pues que este paciente reingrese a sala varias veces posteriormente para terminar con la intervención quirúrgica inicial. Muy bien, entonces con esto hemos terminado la clase del día de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas sobre el tema de la laparotomía o laparostomías? ¿Todo está claro? Muy bien. Entonces esperemos pues que todo se haya clarificado y que las dudas se hayan aclarado. ¿Ok? Si no, bueno, en la clase práctica pueden ustedes conversar con su profesor para ver si todavía hay alguna duda acerca de algún punto de lo que he tocado en la laparotomía. Les agradezco su presencia. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Gracias.